Hoy vamos a adentrarnos en la historia de uno de los líderes más calculadores del narcotráfico mexicano, Benjamín Arellano Félix. Mientras sus hermanos eran conocidos por la violencia, él era el cerebro detrás del cártel de Tijuana, moviendo dinero, controlando rutas y evadiendo a la justicia durante años. Esta es la historia del hombre que construyó un imperio desde las sombras. Cuando hablamos del narcotráfico en México, hay nombres que inmediatamente vienen a la mente: Pablo Escobar, Joaquín El Chapo Guzmán, pero hoy nos enfocaremos en un hombre cuya inteligencia y discreción lo hicieron igual de peligroso y poderoso: Benjamín Arellano Félix. Este hombre, a diferencia de algunos de sus hermanos, no se destacó por la violencia directa, sino por ser el cerebro detrás de un imperio que controlaba rutas de drogas, sobornos políticos y finanzas de manera impecable durante años. Benjamín nació en Culiacán, Sinaloa, en una familia que, como muchas otras en la región, estaba marcada por la necesidad, la ambición y eventualmente la oportunidad de hacer dinero fácil a través del narcotráfico. Desde muy joven, observó cómo su familia iba escalando posiciones en el tráfico de drogas, pero siempre manteniendo un perfil relativamente bajo. Mientras otros miembros de la familia se enfrentaban directamente con rivales y autoridades, Benjamín aprendía, estudiaba, planificaba. Su visión era clara: para sobrevivir y prosperar no bastaba con la fuerza bruta, había que construir estructuras sólidas como cualquier gran organización empresarial, pero en la ilegalidad. En los años 80 y 90, el cártel de Tijuana, liderado por la familia Arellano Félix, se convirtió en uno de los grupos más temidos y eficientes de México. La violencia era su carta de presentación, pero detrás de esa fachada había un plan maestro: rutas de drogas cuidadosamente elegidas, alianzas estratégicas con otros cárteles, protección política y policial, y un flujo constante de dinero lavado a través de empresas y negocios legales. Benjamín era el encargado de mantener ese engrane funcionando. Si sus hermanos eran los soldados, él era el comandante silencioso, el que movía las piezas desde la sombra. Su habilidad para planear y mantener control en un entorno tan peligroso le permitió no solo consolidar el poder de su familia, sino también evadir a la justicia durante años. Mientras sus enemigos y las autoridades perseguían cabezas visibles, Benjamín operaba detrás del telón, observando, ajustando estrategias y asegurando que el cártel permaneciera en la cima. Esa combinación de inteligencia, paciencia y frialdad le dio fama entre los agentes de la DEA y del FBI, quienes lo catalogaban como uno de los criminales más astutos de su tiempo. En este video vamos a desglosar su historia: cómo nació, cómo se involucró en el narcotráfico, su ascenso al poder, la manera en que operaba, los enfrentamientos con autoridades y rivales hasta llegar a su captura y legado. Pero antes de entrar en los detalles más oscuros de su vida, es importante entender que Benjamín Arellano Félix no es solo un personaje de violencia y crimen, es también un ejemplo de cómo la estrategia y la inteligencia pueden ser tan peligrosas como las armas más letales. Esta es la historia del cerebro detrás del cártel de Tijuana, un hombre que prefirió las sombras, pero que dejó una huella imborrable en la historia del narcotráfico mexicano. Así que, prepárate para adentrarte en el mundo de Benjamín Arellano Félix, un hombre cuya historia nos muestra que en el narcotráfico no siempre gana el más fuerte. A veces, gana el que sabe mover las piezas sin que nadie lo note. Para entender a Benjamín Arellano Félix y su ascenso en el mundo del narcotráfico, primero debemos mirar sus raíces. Nació en Culiacán, Sinaloa, un lugar conocido por su belleza natural, pero también por ser cuna de muchas de las historias más oscuras del narcotráfico en México. La familia Arellano Félix era numerosa, con varios hermanos que, cada uno a su manera, terminarían jugando un papel crucial en lo que se convertiría en uno de los cárteles más temidos del país: el cártel de Tijuana. Desde muy joven, Benjamín fue testigo de las dificultades y oportunidades que ofrecía la vida en Sinaloa. En una región marcada por la pobreza y la falta de oportunidades legítimas, el tráfico de drogas aparecía como un camino rápido hacia el poder y el dinero. Pero no todos tenían la misma visión. Mientras algunos jóvenes buscaban resultados inmediatos a través de la violencia o pequeños negocios ilícitos,
Benjamín observaba y aprendía con paciencia. Sabía que la clave no era solo ser fuerte o temido, sino inteligente y calculador. La familia Arellano Félix se destacó por su ambición y unidad, al menos en sus primeros años. Los hermanos crecieron juntos, compartiendo experiencias y poco a poco entendiendo el negocio familiar. Su madre y su padre, aunque no directamente involucrados en el tráfico de drogas, formaron un hogar donde la disciplina, la obediencia y la astucia eran valores presentes. Desde niño, Benjamín mostró habilidades que más tarde lo diferenciarían de sus hermanos: capacidad para planear, analizar situaciones complejas y prever riesgos. A medida que la familia se adentraba en el tráfico de drogas, cada hermano asumió un rol distinto. Benjamín pronto se convirtió en la mente detrás de la operación. Mientras otros se dedicaban a la violencia, el control de territorios y enfrentamientos con rivales, él se enfocaba en la organización. Su función era estratégica: supervisar las rutas de drogas, asegurarse de que los sobornos y la protección funcionaran y garantizar que el dinero fluyera de manera segura. Era el engrane invisible que mantenía al cártel funcionando, sin necesidad de aparecer en los titulares por crímenes violentos. El entorno familiar y social de Benjamín también moldeó su carácter. Culiacán y Tijuana, donde eventualmente trasladarían su centro de operaciones, eran ciudades con negocios legales y clandestinos mezclados, un terreno perfecto para alguien con visión empresarial, pero con propósitos criminales. Benjamín observaba cómo los empresarios legítimos manejaban sus finanzas, cómo se creaban redes de contactos y cómo se podía influir en autoridades y rivales con astucia. Todo esto lo incorporó a su forma de operar, construyendo un cártel que era más parecido a una corporación que a una banda. La familia Arellano Félix, con Benjamín como estratega, entendió desde temprano que, para sobrevivir en el mundo del narcotráfico, no bastaba con la violencia. Se necesitaba inteligencia, paciencia y, sobre todo, una organización sólida que pudiera resistir ataques internos y externos. Esta filosofía fue la que permitió que el cártel de Tijuana creciera y se consolidara, convirtiéndose en uno de los grupos criminales más estructurados en México, con Benjamín como su mente maestra, silenciosa pero omnipresente. Al observar su historia familiar, queda claro que el ascenso de Benjamín no fue obra del azar. Fue el resultado de una combinación de circunstancias: un entorno social marcado por la falta de oportunidades, una familia unida por la ambición y, sobre todo, su propia inteligencia y paciencia. En la siguiente parte de este video, veremos cómo esos cimientos familiares y su visión estratégica lo llevaron a convertirse en uno de los líderes más poderosos del narcotráfico mexicano. A medida que los años 80 avanzaban, México se convertía en un terreno fértil para el narcotráfico. La demanda de drogas en Estados Unidos crecía de manera exponencial y con ella las oportunidades para quienes supieran moverse con astucia. Fue en este contexto que Benjamín Arellano Félix empezó a tomar un papel más activo dentro del negocio familiar, no como un soldado en la calle, sino como la mente detrás de la operación, el estratega que planeaba cada movimiento con precisión casi militar. El cártel de Tijuana, que en sus inicios parecía solo un grupo más de traficantes regionales, comenzó a transformarse bajo la influencia de los Arellano Félix. Mientras sus hermanos mayores se dedicaban a la violencia y al control territorial, Benjamín consolidaba las rutas de tráfico, establecía contactos con políticos y policías y aseguraba la logística que mantenía el flujo constante de drogas hacia Estados Unidos. Su ascenso no fue por confrontaciones públicas ni por fama mediática. Fue silencioso, calculado, pero letal en eficacia. Durante esos años, la estrategia de Benjamín se basaba en 3 pilares. Primero, mantener el control absoluto sobre las rutas de droga. Segundo, asegurar que el dinero fuera lavado y protegido. Y tercero, establecer una red de lealtades dentro del gobierno y la policía que protegiera al cártel de cualquier amenaza externa. Mientras otros cárteles competían con violencia directa, Benjamín entendió que la verdadera fortaleza estaba en la organización y la planificación a largo plazo. Era el cerebro que convertía a un grupo de criminales en una máquina de negocios eficiente. Su influencia se expandió rápidamente. Pronto, el cártel de Tijuana controlaba puntos estratégicos a lo largo de la frontera con Estados Unidos, desde San Diego hasta Mexicali, pasando por Tijuana. Cada ruta, cada punto de entrada estaba supervisado con precisión, asegurando que las cargas de cocaína, marihuana y otras drogas llegaran a destino sin contratiempos. Benjamín manejaba esto como si fuera el director de operaciones de una gran empresa, evaluando riesgos, controlando costos y anticipando movimientos de autoridades y rivales.
Pero el ascenso de Benjamín no solo se debió a su habilidad para organizar el tráfico de drogas, también era un maestro en el manejo de la violencia indirecta. Mientras sus hermanos se enfrentaban abiertamente con cárteles rivales, Benjamín planeaba ataques, eliminaciones y secuestros estratégicos para consolidar territorios y enviar mensajes de poder, sin exponerse directamente. Esa combinación de frialdad, inteligencia y discreción lo convirtieron en una figura respetada y temida tanto dentro como fuera de su organización. A finales de los años 90, el poder del cártel de Tijuana estaba en su punto más alto. Benjamín Arellano Félix se había consolidado como el líder silencioso capaz de maniobrar en un mundo donde cualquier error podía significar la muerte. Su nombre empezaba a ser reconocido entre agentes de la DIA y del FBI como uno de los criminales más astutos del narcotráfico mexicano. La habilidad de Benjamín para mantener su identidad protegida mientras manejaba un imperio de miles de millones de dólares lo diferenciaba de otros líderes que buscaban notoriedad a través de la violencia y la exposición mediática. En este punto de su historia, queda claro que Benjamín no alcanzó el poder por suerte ni por fuerza bruta. Su ascenso fue el resultado de estrategia, paciencia y visión. Había aprendido de su familia, de su entorno y de sus enemigos, convirtiéndose en un operador silencioso pero extraordinariamente eficaz. En la siguiente parte, exploraremos cómo Benjamín consolidó su modus operandi y cómo sus métodos lo convirtieron en uno de los líderes más inteligentes y peligrosos del narcotráfico mexicano. Para comprender verdaderamente el poder del cártel de Tijuana y el rol de Benjamín Arellano Félix, es necesario adentrarse en su modus operandi. Mientras otros cárteles confiaban casi exclusivamente en la violencia y la intimidación, el cártel de Tijuana, bajo liderazgo de Benjamín, se destacaba por su organización, precisión logística y manejo financiero. Cada movimiento estaba calculado, cada ruta de droga estudiada y cada acción tenía un objetivo estratégico. Benjamín era el cerebro detrás de una operación que funcionaba casi como una corporación internacional. Su prioridad no era solo mover droga, sino asegurar que el flujo fuera constante, rentable y seguro. Para ello, dividía responsabilidades entre sus hermanos y colaboradores de confianza. Unos se encargaban de la seguridad y la violencia directa, otros del tráfico y almacenamiento, y él supervisaba la logística, las finanzas y las alianzas estratégicas. Era un sistema que podía adaptarse rápidamente a amenazas, conflictos internos o ataques de rivales. El control de rutas fue uno de sus elementos más sofisticados. Desde Tijuana hasta San Diego y el resto de la frontera, Benjamín supervisaba personalmente los puntos de entrada y salida de la droga. Cada ruta tenía múltiples alternativas, con cargamentos distribuidos en pequeñas cantidades para reducir riesgos. Era una red flexible, capaz de evadir operativos policiales y de la DEA, y al mismo tiempo aseguraba que el cártel mantuviera el control absoluto del territorio. Los agentes estadounidenses lo describían como un maestro de la logística criminal. El lavado de dinero era otra de las piezas clave de su modus operandi. Benjamín entendía que el poder del cártel no se medía solo en violencia, sino en su capacidad de transformar dinero ilícito en riqueza aparente y protegida. Para ello, utilizaba empresas legales, inversiones en bienes raíces, comercio y otros negocios aparentemente legítimos. Cada operación financiera era revisada, organizada y ejecutada con precisión, evitando atraer la atención de las autoridades. Su enfoque era tan sistemático que incluso en el pico de su poder, muchos de sus movimientos financieros pasaban desapercibidos durante años. La violencia dentro del cártel y contra rivales también estaba calculada. No se trataba de peleas sin sentido, sino de actos estratégicos que enviaban un mensaje claro. El cártel de Tijuana no podía ser desafiado sin consecuencias. Asesinatos selectivos, secuestros estratégicos y amenazas controladas eran parte de la estrategia de Benjamín para consolidar territorios y mantener a todos dentro de la organización bajo su autoridad. Cada acto violento estaba planeado para maximizar el impacto y minimizar riesgos para él y sus operaciones. Otro aspecto importante de su modus operandi era la corrupción y el soborno. Benjamín estableció redes de protección dentro de autoridades locales, estatales y federales. Policías, jueces y funcionarios recibían pagos o favores para garantizar la seguridad de las operaciones del cártel. Esta combinación de corrupción, violencia controlada y organización logística permitió que el cártel de Tijuana se mantuviera activo y relativamente seguro durante años, incluso frente a rivales más grandes y violentos. Pero quizás lo más notable de Benjamín como líder era su discreción.
A diferencia de otros narcotraficantes que buscaban notoriedad, él operaba desde las sombras. Nunca se exponía innecesariamente, delegaba la violencia, controlaba el dinero y las rutas y mantenía su perfil bajo frente a autoridades y medios. Esta habilidad para mantenerse invisible mientras manejaba un imperio criminal era lo que lo hacía extraordinariamente eficaz y para la DEA y el FBI extremadamente peligroso. En resumen, el modus operandi de Benjamín Arellano Félix era una combinación de estrategia empresarial y criminalidad. Control logístico de rutas, lavado de dinero sofisticado, violencia estratégica y protección mediante corrupción. Cada pieza del engranaje estaba supervisada por él, garantizando que el cártel permaneciera fuerte y rentable. Su éxito no se basaba en la fuerza bruta, sino en la inteligencia, planeación y capacidad de adaptación, elementos que lo distinguieron de muchos otros líderes del narcotráfico de su época. En la siguiente parte de este video, analizaremos cómo estas estrategias y su estilo de liderazgo lo llevaron a enfrentarse directamente con las autoridades, cómo logró evadir la captura durante años y finalmente cómo su imperio empezó a resquebrajarse con su caída. Después de años operando desde las sombras, moviendo un imperio de drogas, dinero y poder, el momento que Benjamín Arellano Félix había logrado evadir durante tanto tiempo finalmente llegó. La presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses comenzaba a cerrarse alrededor de él. Durante los años 90 y principios de los 2000, la DEA, el FBI y la policía mexicana intensificaron sus esfuerzos para desmantelar al cártel de Tijuana, y Benjamín, como cerebro detrás de todo, se convirtió en el objetivo principal. La estrategia de captura no fue sencilla. Durante años, Benjamín había utilizado métodos que lo mantenían un paso adelante de las autoridades. Se movía con discreción, cambiaba de residencia constantemente y confiaba solo en un círculo reducido de personas leales. Sus comunicaciones eran codificadas y siempre se aseguraba de que sus operaciones financieras estuvieran protegidas mediante empresas legales y testaferros. Pero incluso los criminales más calculadores tienen límites, y las investigaciones avanzadas de las agencias internacionales estaban reduciendo esos márgenes de maniobra. El punto de quiebre llegó en 2002, después de intensas investigaciones de inteligencia, seguimiento a colaboradores y rastreo de operaciones financieras. Las autoridades mexicanas, con apoyo de agencias estadounidenses, lograron localizar a Benjamín en la ciudad de Puebla. La captura fue el resultado de un operativo cuidadosamente planeado, donde cada detalle debía minimizar el riesgo de fuga o enfrentamiento violento. A diferencia de otros miembros del cártel que habían sido abatidos en enfrentamientos abiertos, Benjamín fue detenido sin derramamiento de sangre, una muestra de su naturaleza calculadora hasta el final. Su arresto tuvo un impacto inmediato en la estructura del cártel de Tijuana. El imperio que él había construido y supervisado desde la sombra comenzó a mostrar grietas. Sin su liderazgo estratégico, los hermanos restantes enfrentaron conflictos internos, disputas por el control de rutas y enfrentamientos con cárteles rivales que buscaban aprovechar la oportunidad. La captura de Benjamín no solo significó el fin de su libertad, sino también el inicio de la fragmentación de uno de los cárteles más poderosos de México. Tras su detención, Benjamín fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración criminal. Su juicio y condena confirmaron la magnitud de su operación. Se reveló la complejidad de sus redes de soborno, la sofisticación de sus rutas de tráfico y la magnitud de su riqueza ilícita. A diferencia de otros narcotraficantes que intentaban evadir la justicia con violencia o sobornos, Benjamín enfrentó la ley con la misma frialdad y calculadora paciencia que había mostrado durante toda su carrera criminal. La caída de Benjamín también tuvo repercusiones más amplias. El debilitamiento del cártel de Tijuana permitió que otros grupos, como el cártel de Sinaloa, consolidaran poder en ciertas regiones. Las rutas de tráfico fueron redistribuidas y la violencia aumentó en algunos estados debido a la lucha por el control del territorio. Sin embargo, su captura también sirvió como un recordatorio del peligro que representan líderes estratégicos que operaban desde las sombras. Mientras muchos criminales dependen de la violencia para imponer respeto, Benjamín lo había logrado a través de la planificación y la inteligencia. A pesar de su caída, la figura de Benjamín Arellano Félix siguió siendo relevante. En prisión, su nombre continuó generando respeto y temor dentro del mundo del narcotráfico. Los agentes de la DEA y del FBI seguían estudiando su método de operación, reconociendo que su estrategia era un ejemplo de cómo el poder puede mantenerse durante años sin necesidad de exposición directa. Su captura no borró su legado, simplemente marcó el final de su rol activo en la operación del cártel. Este momento también nos permite reflexionar sobre la dualidad de su historia. Por un lado,
Benjamín Arellano Félix fue responsable de miles de delitos, violencia y corrupción. Por otro, fue un maestro del crimen organizado, cuya inteligencia y planificación dejaron lecciones en la forma en que los cárteles operan hasta hoy. La caída de su imperio no fue repentina, ni accidental. Fue el resultado de la persistencia de las autoridades, la presión internacional y finalmente el fin inevitable de un hombre que había operado por décadas en las sombras. En la siguiente y última parte de este video, analizaremos el legado y la controversia que rodea a Benjamín Arellano Félix, cómo es percibido hoy, qué enseñanzas dejó el Cártel de Tijuana y cómo la historia de este cerebro criminal continúa influyendo en la narrativa del narcotráfico en México y el mundo. Tras la caída de Benjamín Arellano Félix, la historia del Cártel de Tijuana parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, el legado de este hombre y de su familia continúa siendo un tema de análisis, discusión y, en muchos casos, controversia. Para entenderlo, debemos mirar más allá de la violencia y el dinero y adentrarnos en cómo su forma de operar, su estrategia y su visión cambiaron la manera en que los cárteles mexicanos se organizan y actúan hasta hoy. Benjamín Arellano Félix no buscó fama ni notoriedad. Su poder se basaba en la discreción. A diferencia de otros líderes del narcotráfico que se mostraban en medios o aparecían en fotografías, Benjamín siempre operó desde las sombras. Esta característica marcó un nuevo modelo para los cárteles. El liderazgo no necesita ser visible para ser efectivo. Mientras sus hermanos eran los soldados visibles, él era el cerebro silencioso que movía millones de dólares, diseñaba estrategias y controlaba la estructura criminal con precisión casi militar. Su legado también se refleja en la manera en que se entiende la organización de los cárteles. Antes de los Arellano Félix, muchos grupos criminales funcionaban de manera más desorganizada: violencia abierta, disputas internas frecuentes y estructuras débiles. Benjamín demostró que un cártel podía funcionar como una corporación, con divisiones de responsabilidades, logística eficiente, control financiero y protección mediante corrupción estratégica. En otras palabras, mostró que la inteligencia podía superar la fuerza bruta. Este enfoque no solo hizo al Cártel de Tijuana más rentable, sino también más resistente a los ataques externos. Incluso después de la captura de varios hermanos y líderes, la estructura que Benjamín había creado siguió funcionando parcialmente durante años. Sus métodos inspiraron, consciente o inconscientemente, a otros líderes de cárteles en México. El control de rutas, el lavado de dinero a gran escala, la corrupción sistemática y la violencia selectiva se convirtieron en estándares operativos que muchos replicaron. Pero su legado no está exento de controversia. La historia de Benjamín Arellano Félix está llena de crímenes, violencia y corrupción que afectaron directamente a miles de personas. Homicidios, secuestros, sobornos y amenazas fueron parte de la estrategia que consolidó su poder. Esto genera un debate complejo. ¿Cómo valorar a alguien que, aunque fue un estratega brillante, contribuyó a uno de los periodos más violentos del narcotráfico mexicano? La respuesta no es sencilla, y es uno de los aspectos que hace su historia tan fascinante y polémica. Otro elemento controvertido de su legado es cómo la percepción pública y mediática ha moldeado su figura. Mientras algunos lo consideran un criminal despiadado responsable de innumerables daños, otros lo ven como un cerebro que operó con astucia en un mundo extremadamente peligroso. Esta dualidad es característica en la narrativa de los cárteles. El equilibrio entre la admiración por la inteligencia y la condena por la violencia. En muchos casos, los medios, las series y los documentales han reforzado esta imagen, mezclando realidad y mito. Además, el impacto de Benjamín en la dinámica del narcotráfico se extiende más allá de México. Su influencia se sintió en Estados Unidos, donde la DEA y el FBI tuvieron que desarrollar nuevas estrategias de inteligencia para enfrentar a un líder que no se exponía públicamente y operaba con complejas redes de testaferros y empresas legales. Su forma de operar cambió la manera en que las autoridades entendieron el crimen organizado, no solo como una cuestión de violencia, sino también de finanzas, logística y corrupción.
El Cártel de Tijuana, bajo su liderazgo, también dejó lecciones sobre la sostenibilidad del poder en el narcotráfico. La caída de Benjamín mostró que incluso los líderes más astutos tienen límites. La presión internacional, las investigaciones prolongadas y las fugas de información eventualmente los alcanzan. Sin embargo, su capacidad de mantener el control durante décadas sigue siendo un punto de estudio para criminólogos, periodistas y autoridades. Su historia también nos invita a reflexionar sobre la relación entre crimen organizado, sociedad y Estado. Benjamín Arellano Félix operó en un entorno donde la corrupción era parte del sistema, donde sobornar autoridades era una estrategia viable y donde la violencia podía ser administrada de manera selectiva. Esto plantea preguntas incómodas sobre cómo se desarrollan los cárteles, cómo se mantienen y cómo las estructuras legales y políticas pueden prevenir o facilitar este tipo de organizaciones. Hoy, años después de su captura, Benjamín sigue siendo un referente dentro del narcotráfico mexicano. Su legado se estudia en academias policiales, en libros de criminología, en documentales y en investigaciones periodísticas. Su figura continúa influyendo en la forma en que los cárteles actuales manejan sus operaciones, y su historia es utilizada como ejemplo de cómo la inteligencia y la planificación estratégica pueden generar poder en un mundo gobernado por la ilegalidad y la violencia. Finalmente, la controversia de Benjamín Arellano Félix no solo reside en sus crímenes, sino en la admiración que genera su inteligencia criminal. Su historia nos recuerda que el poder en el narcotráfico no siempre se mide por la fuerza o la violencia, sino también por la habilidad de organizar, planear y manipular sistemas complejos sin exponerse directamente. Esa combinación de mente estratégica y sombra operativa es lo que lo convierte en uno de los personajes más fascinantes y debatidos de la historia del crimen organizado en México. Con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por la historia de Benjamín Arellano Félix, un hombre cuya vida y legado siguen siendo estudiados, debatidos y recordados en México y el mundo. Una historia de astucia, poder, crimen y controversia que nos muestra que en el narcotráfico, a veces el cerebro es más peligroso que la violencia misma. La historia de Benjamín Arellano Félix nos muestra que el poder en el narcotráfico no siempre se mide por la violencia que se ve, sino por la inteligencia que opera desde las sombras. Fue un hombre que construyó un imperio, movió millones y desafió las autoridades durante décadas, dejando un legado complejo de estrategia, crimen y controversia. Su vida nos recuerda que detrás de cada cártel hay mentes calculadoras, decisiones frías y consecuencias que impactan a miles de vidas. Aunque Benjamín ya no esté al frente del cártel de Tijuana, su historia sigue siendo estudiada, debatida y contada, y nos deja una lección clara. En el mundo del narcotráfico, la astucia puede ser tan peligrosa como la violencia, y las sombras muchas veces esconden a los verdaderos líderes. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de uno de los criminales más inteligentes y enigmáticos de México. Si quieres conocer más historias del narcotráfico, sus líderes y sus secretos, suscríbete y no te pierdas nuestros próximos videos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.